todos? Muy buenos días. Mire, seguimos meditando aquí en este recordatorio que nos hizo Jesús cuando dice, por sus frutos serán conocidos. Mire, a mí me impresiona porque muchas veces relacionamos los temas de la fe y muchas veces relacionamos las cosas espirituales con una carga y sentimos como que, híjole, me hace falta hacer mucho y siempre va envuelto con un cierto sentimiento de culpa. Pero hay un pasaje en la Biblia que mucha gente no termina de entender porque no le pone atención, que es el momento en donde existe una transición. Ese pasaje es la famosa alimentación de los 5,000. Primeramente tenemos que entender, porque siempre es interesante, cuando en tiempos de la Biblia se contaban a las personas, se contaban por los varones, pero detrás de cada hombre había una esposa y había hijos. Entonces cuando decimos que alimentaron a 5,000 hombres con sus esposas y con sus familias. O sea, yo estimo que más de 25,000 personas. Y lo interesante cuando empezamos a hablar de frutos y lo importante de por qué esta escena queda grabada en la Biblia y para la posteridad, la verdad es que no tiene que ver con Jesús, porque mucha gente dice, ay, Jesús multiplicó. No. Primeramente, tenemos que leer el pasaje porque nos vamos a dar cuenta que la preocupación de alimentar a estas personas no salió de Jesús, sino salió de los discípulos y le dijeron, Señor, no tenemos nada que darle a estas personas, mejor despachémoslos a otro lado. Y entonces Jesús viene y regresa y les dice, no, le dice, denle de comer ustedes. O sea, les dijo, como diremos en la tierra, no es mi pedo. Perdone lo coloquial de la frase, pero creo que hace mucho sentido. Le dice, no es mi problema. Y entonces ellos se ponen a buscar. Y entonces dice, encontramos un muchacho que tiene una canasta con peces y panes. Siempre me hago bolas de cuántos eran, ¿no? De cuántos peces y cuántos panes. Pero a su vez la preocupación estuvo en los discípulos, y fueron los discípulos los que encontraron al muchacho, y lo más importante, fueron los discípulos los que decidieron empezar a repartir físicamente. Entonces la multiplicación sucedió por medio de las manos de los discípulos, no por medio de Jesús. Quiere decir, estas personas, de lo que había en su corazón, de la preocupación por estas personas, salió la capacidad de ser respuesta a una situación muy común: el hambre, el sueño y el cansancio de las personas que estaban buscando a Jesús y que estaban buscando ser beneficiadas por él. Pero ahí es en donde empieza la transición de discípulos a apóstoles, porque entonces es donde Jesús los echa a andar y los echa a funcionar. Por eso, cuando Jesús regresa, una vez habiendo sido crucificado, enterrado y resucitado, esto está escrito en Juan 14:12, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12, Jesús dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán y aún mayores. Porque les está diciendo, este es el tiempo que ustedes, pequeños arbolitos, empiecen a dar frutos y que empiezan a entregar lo que beneficia a otros. Y lo que pasa es que no es que Jesús de repente haya dicho ya, no, es de repente la naturaleza que había dentro de ellos por estar en la constante exposición a la palabra y al ejemplo de Jesús, de repente creó una necesidad de, ahora sí, que ya no nada más de escuchar, sino de ser y dar. Y entonces en ese momento empieza el ministerio de los apóstoles, porque entonces son ellos los que empiezan a dar fruto, porque conocen a la gente, porque conocen a las necesidades y porque dicen, ya no podemos estar recibe, sino que necesitamos empezar a dar. Y cuando empezamos a dar, damos desde adentro, porque ellos hicieron un milagro en donde empezaron a multiplicar algo, pero no porque podían, sino porque tenían una preocupación y tenían una necesidad de expresar
lo que Dios había puesto dentro de ellos. Cuando vemos Génesis y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, que se parezca a nosotros, pero para que sea como nosotros. En ese momento los discípulos empezaron a ser como Jesús y empezaron a hacer como Jesús. Y su preocupación era el dar. Y empezaron a dar frutos y beneficiaron a 5,000 hombres con sus familias, o sea, 20 y tantas mil personas, de la nada. ¿Tenían práctica? No la tenían. ¿Tenían conocimiento? Habían estado expuestos a la palabra y al ejemplo de Jesús, eso sí. Pero lo hicieron como verdaderos profesionales desde el día número 1. Porque eso es lo que Dios nos enseña y eso es, Dios no hace las cosas a medias. Aquí no vivimos, cuando vivimos en el Espíritu, no vivimos al tema de prueba y error. Ellos entendieron que estaba la naturaleza de Dios en ellos. Cuando usted y yo nos disponemos a dar algo de lo que hay adentro de nosotros, eso es ver la respuesta completa y absoluta, y Dios nos usa para sanar a las personas en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, ¿sí? Porque somos la respuesta, porque para eso fuimos creados, para ser respuesta. Lo hemos visto en videos pasados, el concepto de responsabilidad. Mucha gente piensa que la responsabilidad es una carga. Responsabilidad viene de una palabra compuesta, respons, que es respuesta, ¿sí? Y habilidad, que es capacidad. Cuando tenemos una responsabilidad tenemos la capacidad de ser respuesta. Los discípulos aprendieron que era su responsabilidad alimentar a las personas. Y por eso, conforme a la promesa que Dios le hizo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición a otros y serás famoso. ¿Sí? Esa historia ha permanecido en la memoria de miles y de millones años después, a causa de que decidieron ser fruto, dar fruto y permitir que otros fueran alimentados por lo que había en su corazón. Nos vemos mañana. Cuénteme qué opina. Si tiene dudas, por favor escríbame, hábleme y con todo gusto lo platicamos y a lo mejor hasta hacemos un tema para estos videos. Nos vemos.